A77 es un dúo de arquitectos. Soy yo y otro que está en otro lado ahora. Se llama Lucas Gilardi, yo soy Gustavo Diegues y con este nombre, con esta formación, antes éramos más, hace 10 años que estamos trabajando, este año cumplimos 10 años. Así que un tema que me asocia mucho a lo que contaba Natalia recién, me siento identificado con la cosa del origen y cómo aparecen las cosas. Tiene que ver también con el sentido de la necesidad, que es un poco lo que despertó el comentario de la anterior charla. Nosotros como arquitectos venimos de una realidad también, en la generación mía, de haber tenido el estigma de no vas a laburar, o sea, estudiar, pero ese era, hace 20 años era un poco el paradigma. Con lo cual nos vimos enfrentados a tener que desenvolver una tarea como de construcción dentro de la necesidad, para lo cual la primera obra que hacemos juntos es la ampliación de la casa de Lucas para hacer el cuarto de sus hijos. Ellos alquilaban una casita y había quedado chica la casa, tenían 2 hijos y había que ampliarla y bueno, había una necesidad también que eran las clases de piano que daba su mujer, con lo cual lo que hicimos fue abajo la sala de piano y arriba el cuarto de sus chicos, que es este volumen que estamos viendo ahora. Si se puede bajar un poquito la luz porque... Estas dos por mejor. Se ve bastante mejor. Bueno, lo que ven ahí es implícito de dónde viene el material, ¿no? O sea, no tengo que explicar de dónde viene. Son las maderas de embalaje de la autoparte de General Motors en Argentina, digamos, que llegan desde Brasil por el intercambio también, por el armado múltiple que hay entre autopartes y componentes de autos. Conseguimos este material súper económico. Nosotros teníamos un hueco en el verano, 20 días, y 3.000 pesos en esa época, que eran $1.000 para lo que es ahora, y en 20 días entre los dos y esos 3.000 pesos hicimos el cuarto de sus chicos. Con la condición, esa condición de tener que crecer la casa, pero que cuando ellos se tuvieran que ir se pudiera desarmar o nos la pudiéramos llevar, porque ese era el convenio con los propietarios de la casa. Para eso lo que utilizamos fueron estas placas, material de descarte también, de maderas de la demolición, alguna ventana de colectivo, de van, de camioneta, algunos vidrios que encontramos, como esos que aparecen ahí en los rinconcitos de abajo de las camas. Y esto era la múltiple función de tener las camas y a la vez una grada donde pudieran jugar y un espacio para que ellos pudieran hacer sus cosas. Nosotros dibujamos las cosas después de que las hacemos, para las revistas. Nuestra estrategia de diseño tiene mucho que ver con construir con nuestras manos y probar en escala 1 en 1 cuando son este tipo de cosas. Son como si fueran piezas, objetos de consumo, pero que toman el tamaño de pieza de arquitectura o de objeto habitable. Lo que ocurre a continuación, nosotros ahora después armamos una fábula respecto a cómo son las cosas, pero en realidad fueron así. Le llamamos a esto que viene ahora historia de 18 cajas. Les cuento, esta casa es la primera obra que hacemos como dúo, y el año pasado, a 10 años de haberla hecho, fue nominada para participar en el Premio de las Américas de los últimos 13 años, de América del Norte hasta América del Sur. Somos 3 solamente obras argentinas subieron en la nominación, y una de ellas fue esta. Así que empezamos como un cierre de época. Bueno, después se mudó Lucas y bueno, está en otra casa ahora, pero esa es otra historia. Historia de 18 cajas. ¿Qué pasó? Centro Metropolitano de Diseño, algo se viene nombrando últimamente. Hubo un concurso que se llamaba Contenedores de Diseño para el Mundo. Había que hacer un contenido dentro de un contenedor, y que eso teóricamente se exportaba. Era una teoría de que se iba a exportar y que se iba a desfilar por algún lado y qué sé yo. Bueno, lo que hicimos fue la propuesta de algo que veníamos trabajando ya desde el otro grupo, que era reflexionar sobre si podíamos nosotros como arquitectos pensar instituciones. O sea, no estábamos pensando solo en el objeto, sino también en lo que pasaba dentro del objeto y poder programar lo que pasaba dentro del objeto. Lo que hicimos fue pensar que un contenedor podía albergar un centro cultural que se pudiera mover en áreas de necesidad o de emergencia, que pudiera dar servicios en donde no hubiera, que pudiera llegar y desplegar una serie de actividades con el mínimo impacto y con la mayor velocidad posible. Ganamos el concurso y nos dijeron, bueno, ahora construyanlo, les damos el premio. Lo construyen cuando, o sea, la plata se la damos después, ustedes háganlo.
Bueno, la única forma de hacerlo, porque nosotros estábamos en esta onda de lo diseñábamos, ¿no? Un ebanista, ¿no? Unía las cosas. Entonces, para poder construirlo, la única forma que encontramos fue el material que ya habíamos trabajado con aquella casa, que eran estas piezas de estas cajas de autopartes, que ya no eran las placas grandes, sino las mismas cajas que eran la modulación que respondía al contenedor y que nos permitió entender algo que por ahí responde a algo de la pregunta que le hacían antes a Natalia. Nosotros le llamamos a esto de que lo que tienen los materiales como componente la inteligencia de los materiales. O sea, saber que todas las cosas tienen su propia inteligencia y que nosotros lo único que tenemos que hacer es tratar de entenderlas y ver cómo funcionan. Como por ejemplo, si uno pone una caja de este tipo parada, puede armar una barra de bar. Si la pone acostada, puede hacer un asiento. Si la pone apilada, puede armar una biblioteca. Y si, no sé, si haces unos agujeros ahí para poder espiar lo que pasa ahí adentro, puedes hacer unas ruedas. O sea, como todas las situaciones derivan de otras y cada una produce el impacto sobre la otra. Esto era para una feria de diseño, pero nosotros lo programamos y dijimos, bueno, vamos a hacer actividades acá adentro. Y nos dijeron, no se pueden hacer actividades, es una feria de diseño, solo se puede ver. Bueno, ahí no entendimos nada y empezamos a entender también que nos estábamos moviendo como arquitectos en otro lugar. Había que exponer los objetos nada más y que no se podían usar, entonces la programación de esa semana no la pudimos hacer como hubiéramos querido. Nos llaman para una muestra que se desarmaba esta muestra, ahí ven cómo se pliega todo y cómo se despliega. Nos llaman para hacer una muestra en lo que era el Palacio del Correo, que en esa época se hacía el estudio abierto, se congregaban montones de artistas y cada uno hacía una obra. Y nos dijeron, bueno, ustedes con lo que tengan vengan. Y nosotros lo único que teníamos eran estas 18 cajas. Y coincidía el desarme de esto con el armado de la otra muestra. Entonces, en un camión, está muy pintoresco, fuimos al Palacio del Correo y con las mismas cajas hicimos otra configuración. Y para este caso, la idea era construir un dispositivo como esto del Palacio del Correo, la cuestión de las encomiendas, las cajas y los mensajes, pero también la comunicación. Hicimos un dispositivo para que durante una semana se pudiera la gente comunicar de diferentes formas. Entonces ahí sí pudieron participar de diferentes maneras, desde ONGs que tenían que ver con la accesibilidad urbana, curadores internacionales, performers, hasta un clown. Aquel es Roberto Jacobi, un importante artista contemporáneo argentino. Bueno, durante una semana pudimos armar una programación y al ser de arte sí se podían usar los objetos, porque ahora el arte dejó de ser contemplativo para ser performático y el diseño muchas veces se vuelve como contemplativo y no de uso, sobre todo para algunas cuestiones que tienen que ver con las muestras y las ferias y todo eso. Pasó un tiempito y nos llaman para una muestra que iba a pasar en el Museo de la República de Brasilia. Les había interesado el material que estábamos trabajando y dijimos, bueno, pensemos el tema de la vivienda, que era un poco lo que tenía que ver esta muestra. Era una muestra que había un representante de cada disciplina, diseño de moda, industrial, gráfico, textil. Nosotros fuimos en el rol de arquitectos y ahí es donde hicimos la primera exportación. Cajas de embalaje que habían venido de Brasil, habían llegado a Rosario, después fueron a Zárate, de Zárate a José León Suárez. Ahí nosotros las compramos a muy bajo precio. Fueron una muestra primero de diseño, luego una muestra de arte y luego hubo que meterlas adentro de otras cajas, fumigarlas y llevarlas como una exportación. O sea, cajas adentro de cajas y llegaron con un ascenso de clase a una muestra de arte. Volvieron a Brasil. Volvieron a Brasil, volvieron al lugar de donde partieron, pero ahora convertidas en un objeto de arte y fueron compradas por la colección de esa muestra. Digamos, esto nosotros le llamamos historia de las 18 cajas como un elogio al retraso de lo caduco o al retraso de la caducidad, como buscar la forma de que las cosas demoren lo más posible en caer en desuso o en ruina, digamos. Y nosotros usamos grama porteña, porque si acá usan grama baiana, nosotros allá, la grama que conseguimos fue la grama porteña para hacer la cubierta verde. Eran las mismas 18 cajas, pero le hicimos como una especie de lugar para dormir, el lugar de comedor y de apertura, lo que era la barra se convirtió en mesada de cocina y un lugar como para... Era más bien una representación, no era estrictamente lo que nosotros opinamos de la vivienda, pero sí de lo que opinamos
respecto a Brasilia, que es otra charla, digamos. Juntar todas las funciones y no separarlas. Para nosotros Brasilia es una... desde el vamos fue pensada muy separada las funciones entre sí, entonces tenía que ver con una crítica sobre la ciudad, un pequeño caballito de Troya ahí adentro. Esta es una caja. Después de todo este episodio donde comprábamos las cajas, todos empezaron a ver que nosotros éramos los cirujas de las cajas y cuando había alguna caja dando vueltas por ahí nos decían, che, están tirando cajas. Bueno, esta es una caja que trae vidrios blindados desde Colombia. Cada blindaje de un automóvil cuesta $30.000 más o menos. Más o menos el mismo precio que una vivienda del Plan Federal. Nada, un número para. Bueno, un poco eso se cuenta acá, ¿no? Que era un banner que hicimos. Respecto al tema de las inteligencias que tienen los objetos, vamos a mostrar un procedimiento, por ejemplo, una caja. Esta entra a un vidrio, son las lunetas, las delanteras. Sacando una esquina podemos armar un banquito, la otra otro banquito. Con la parte de abajo podríamos hacer una mesa baja y con lo que nos queda de ese recorte un portaestandarte. Bueno, ¿qué son estas cosas? Son un mobiliario que nosotros nos pusimos a desarrollar para cumplir el objetivo aquel del contenedor con actividad cultural. Estos banquitos tienen 3 posiciones, ¿no? Si se da vuelta puede ser para chicos más chicos o para chicos más grandes. Con la parte baja se podía hacer un escritorio con unos atriles hechos con las tapas de las cajas para uso individual. Y esto tenía que ver con un proyecto que se llama Centro Cultural Nómade, que todavía funciona desde el 2011 en la vereda de la Fundación Proa, pero ha sido nómade en el sentido que hemos logrado, cuando lo gestionamos, en hacerlo recorrer varios puntos de la ciudad. Y este proyecto de Centro Cultural Nómade básicamente es una propuesta que nosotros hacemos que en realidad la Fundación Proa nos invita, una vez que nosotros contamos en una charla como esta el proyecto anterior, nos dice yo quiero hacer ese proyecto y a través del mecenazgo cultural, que es un dispositivo del gobierno de la ciudad, pudimos producirlo. Estos son un poco los bocetos iniciales. Y en realidad, bueno, es básicamente un contenedor portuario de los chicos que se mueve por la ciudad. Tiene un mobiliario que permite en poco tiempo armar una puesta en marcha de actividades. Desde hace 4 años que estamos trabajando con los contenidos en contacto con el Departamento de Educación de la Fundación Proa. Y también hemos hecho como apariciones en diferentes lugares, como espectáculos públicos o festivales de música. Y también en nuestro centro, o sea, el centro cultural, al cual nosotros tenemos nuestro taller. Nuestro espacio de trabajo está dentro de un taller, de una fábrica que ahora es un centro cultural, acá en Parque Patricios, a una cuadra de la reciente Casa de Gobierno de la ciudad. Nosotros habían visto antes cuando puse esto es una caja, ahora van a ver estas son muchas cajas y qué hacer con todo el material, ¿no? Entonces, el anterior taller que teníamos nosotros es en un galpón en el barrio Piedrabuena, en Villa Lugano, y eso funcionaba como un centro cultural que estaba gestionado por los vecinos del barrio. Y nosotros pedimos ese espacio para poder trabajar y teníamos la necesidad de dónde guardar el material, o sea, el material que nos iban dando, qué hacer con ese material. Entonces pensamos en que las cosas tenían que servir para más de una utilidad, entonces nuestro depósito a la vez eran espacios que colonizaban ese galpón que tiene como 150 metros, entonces era una forma como de que por ahí se puedan reunir o que puedan tener diferentes actividades. Me acuerdo que en el panteón ensayaba la murga del barrio a la tardecita y se iban a reunir ahí. Hay una escuela de circo también funcionando y también hacían los números de circo ahí adentro. Entonces era la forma que teníamos, esa dificultad de qué hacer con el material con el que hacíamos stock y cómo poder darle una salida a la vez funcional
a un espacio en el cual nosotros estábamos participando como un actor más dentro de todo eso, no era nuestro espacio único. Así es como había quedado. Está frente al Mediterráneo el centro cultural, y lo que hicimos nosotros fue detectar la red de actores cercanos y poder con todos ellos poder producir un proyecto. Entonces, hicimos un primer viaje, hicimos un diagnóstico, entendimos cómo estaba la cosa, qué artistas había, qué instituciones podían aportar, cuáles eran las instituciones sociales que estaban cerca de ese centro cultural, que al ser un centro de residencia para artistas estaba un poco alejado de la realidad de la ciudad, porque venían residentes de diferentes partes del mundo, pero no tenía integración con el barrio. Y tenían esto que se llama deisallería en catalán, que es el área este es el lugar donde nosotros interveníamos, y esta es la deisallería, o sea que cruzábamos por acá 10 metros y entrábamos. Es el centro de separación de residuos de la ciudad. Volquetes donde la gente, el particular, llega. Convengamos que la diferencia de la gestión de la basura entre lo que en ese momento era en Cataluña y lo que es en la Argentina es que estamos hablando de riqueza cuando hablamos de basura en Europa, no estamos hablando de potencialidad de negocio, y que todo esto formaba parte de una cadena de negocios que una vez que la basura entraba a ese contenedor formaba parte de una esfera de la cual ya las personas, los comunes, no podían entrar. O sea, entraba en un circuito de reciclaje que estaba muy aceitado entre los diferentes materiales, aluminios, plásticos, chatarra electrónica, madera, vidrio, etc. Entonces, en lo que consistió este trabajo fue en gestionar con esa empresa y que asociarlos en el trabajo que íbamos a hacer, y que el Centro de Arte pudiera tomar material y usarlo con sus artistas para poderlo poner en valor. Y nosotros, al tenerlo cerca, implementamos una dinámica que nos acompaña hasta ahora, que tiene que ver con esto de movilizar y difundir la cuestión de la reutilización, que es establecer workshops o talleres de apertura gratuita para interesados en diferentes disciplinas, que van desde el diseño hasta las ciencias sociales. Había directores de cine, o sea, todas las personas que se anotaron para construir con nosotros y reconstruir ese lugar al que nos habían encomendado. Entonces hicimos también un trabajo con los niños del área cercana, yendo a visitar estos lugares, haciendo actividades con ellos. Nos asociamos con un grupo de chicas artistas de la zona que trabajaban con niños en las colonias de vacaciones, y que ellas se dedicaban a hacer básicamente performance, y hicimos con los chicos la recorrida por todas las instituciones que nos parecían interesantes, desde todos los museos de la ciudad a este centro de separación, y a trabajar con el material que ellos encontraran, pensando en sus propias viviendas o en sus propias realidades familiares. Trabajamos con grupos de chicos que son de un lugar donde había dificultades de aprendizaje o dificultades de inserción debido a su inmigración reciente o a otro tipo de dificultades. Y ellos nos dieron el programa de lo que tenía que ocurrir en el proyecto que hiciéramos. Entonces, lo que hicimos fue utilizar lo que encontramos, que básicamente fueron casas rodantes abandonadas en las cercanías de la Costa Brava, en los campings europeos que dejan tiradas las casas rodantes. Y bueno, de europeos digo por holandeses, suecos, ese tipo de turista, matrimonio grande que las dejan ahí. Y bueno, fuimos recopilando. Ellos nos sirvieron de guardado, la gente del centro de reciclaje. Esta es una Cherokee, que es una carpa desarmable, desmontable. Y también ellos nos fueron haciendo el traslado, o sea, toda la empresa de separación de basura fueron los que nos hicieron los traslados para llegar con las cosas. Con lo cual, cuando empezamos el workshop teníamos todo este material tirado estaban todos asustados en el centro cultural que iba a pasar, y nosotros reunidos con una infinidad de materiales diferentes, ¿no? Básicamente nuestro trabajo era diseñar entre todos y pensar entre todos, y bueno, trabajar. Les muestro rápidamente el taller de trabajo. El hecho de subir la casa rodante por la rampa fue también la cosa de... Tratamos de buscar un momento de epopeya colectiva para consolidar la unión del grupo. Entonces, che, no se puede, sí se puede, no se puede, bueno, se sube. Ahí está subiendo. Ese colchón que ven ahí, eso se usó como parrilla. Hicimos el asado final con ese o sea, hicimos un toque de argentinidad para retribuirle. Hay una sola carnicería con cortes argentinos en Barcelona, que había unos argentinos en el grupo que sabían dónde era. Bueno,
Rápidamente la rampa se transformó en un jardín inclinado con elementos que fuimos encontrando de malla de piso, las lonas que estaban adentro de las casas rodantes, y este es el resultado del objeto, que es básicamente una casa rodante que se mueve por la ciudad haciendo actividades culturales, que se contrata a través de concursos que se arman con artistas. Cada artista envía un proyecto y los mejores son elegidos para hacerlos durante el año, y la salita de arriba que queda como cabina del DJ de las fiestas que hacen, como sala de reuniones, y tiene vista al Mediterráneo, como un lugar interesante. La reunión con los vecinos para armar, mientras estábamos construyendo, para armar el programa de actividades, porque esto duró 9 días de trabajo. Nosotros tuvimos 3 días más de ajuste entre nosotros de las cosas que quedaron sueltas, y luego salir a la calle, porque al otro día salir a la calle a hacer un evento público y al otro día volver, porque era el recital de fin de año donde se cerraba las actividades del Centro Cultural en el verano. Con lo cual, bueno, fue la salida de la ciudad. El dragón que pidieron los chicos era un poco la boca que le encontramos a la casa rodante, entre las cosas que pidieron que sea un dragón este lugar. Y después dijimos para que qué otras cosas quisieran que fueran la roulotte, que la roulotte le llaman a las casas rodantes en Cataluña. Se pasaron películas que se filmaron durante la misma construcción con la gente del barrio, porque había documentalistas dentro de la gente que hizo el taller con nosotros. Bueno, resultado final, el recital del último día, crisis española, todo eso que ven ahí construyendo en un año, todo eso tapó la vista al Mediterráneo, burbuja inmobiliaria, caída de España, Centro Cultural cerrado, y las casas rodantes en pie. Y nieve. Y nieve. Y la idea de que luego, bueno, hubo toda una maniobra para decir que no pasó nada. Entonces estas casas rodantes las llevaron a la Rambla, las pusieron como que estaba funcionando, o sea, quedaron como una especie de cautivas de la política interna cultural en Cataluña. Esto era uno de los proyectos que ganó uno de los concursos, que era una biblioteca itinerante por los alrededores de la ciudad. Y este es el proyecto que hicimos en el 2013. También nos convoca un curador del MoMA en Nueva York para hacer dentro del museo del PS1, que es una sede del MoMA que queda en Queens, una colonia donde viva gente durante 3 meses haciendo actividades diversas en función de la reflexión sobre la muestra que estaba ocurriendo ahí, que tenía que ver con la sustentabilidad, sobre los fenómenos que ellos habían tenido, un sacudón sobre la costa de Long Island, y que le destruyó todas las casas. Entonces era todo pensar de nuevo, pensar en la ecología. Y bueno, el primer proyecto, ellos nos llaman por el tema de las cabañas, por lo que habíamos hecho en Barcelona, y entonces nosotros el primer montaje que hacemos de esa colonia que pensamos como la colonia donde iba a vivir gente, fue así a muy grande altura. Nos encontramos con todos los problemas de adaptación a los códigos que en realidad las habilitaciones que teníamos que hacer, y terminamos haciéndolo como lo hubiéramos hecho en Buenos Aires, o sea, un poco más a pulmón que a reglamento. Y todo este material es todo material que fuimos consiguiendo en diferentes partes de las cercanías de Nueva York y New Jersey y otros lugares que están cerquita. Al principio hicimos una primera puesta en escena, y esto lo que hicimos también es un taller de apertura internacional para convocar a que nos ayuden a construir. Y durante 3 meses, en el anteaño pasado, funcionó. El año pasado, perdón, 2014, funcionó esta colonia. Todo también pensando en hacer sistemas de cultivo acuapónicos con peces. Trabajamos con un socio local que era especialista en ese tema, un jardín también, el jardín en vertical que habíamos hecho en Barcelona. Los baños y las cocinas también hechas con material reutilizado. Una chica que estaba a cargo de la cocina, que cocinaba para toda la gente todos los días, y organizar todo eso durante 3 meses, digamos, ¿no? Y
y bueno, terminamos trabajando con algo que nos interesaba, que era toda la construcción de andamios que ellos tienen muy aceitadas, que al principio ellos por una cuestión de habilitación no querían que nosotros lo hagamos, pero no, por un tema de tiempo tuvieron que ceder y aceptar que era lo más razonable para lo que había que hacer. Es un proyecto colectivo con otros 2 grupos más que se llama Gran Aula y consiste en una serie de objetos móviles que se pueden mover en diferentes áreas del espacio público y cada uno de ellos tiene una cualidad y permite hacer un taller o un desarrollo particular diferente. Trabajamos en instituciones cercanas, por ejemplo, esto fue en el Centro Cultural Sur con grupos de jubilados, en talleres diferentes. Y en ese recorrido también hicimos contacto con el Hospital Muñiz en una propuesta que junto con la gente institucionales del hospital era recuperar todo lo que van tirando. Tenían un salón muy grande con todas las camillas, todas las camas y todo el mobiliario que fueron descartando, ponerlo en vigencia nuevamente de alguna forma. Esta es con una camilla de Huber, que es una camilla de rehabilitación para kinesiología muy antigua. La biblioteca ambulante para la gente que está en espera. Bueno, ustedes saben, en Muñiz básicamente la mayor cantidad de los enfermos son de HIV. Bueno, la posibilidad de tener una bibliotequita fue lo primero que nos pidieron, pero después hicimos un contacto a partir de que nos convocaran para la Bienal de Arte Joven como uno de los talleres posibles que los ganadores de la Bienal de Arte Joven podían elegir. Éramos una oferta más dentro de esa Bienal. Y lo que hicimos fue un convenio con el Muñiz para hacer un taller de diseño del equipamiento del jardín del hospital en este taller. Entonces nos llevamos 5 camas como modelo y con un dinero que había para comprar un poco de madera para hacer lo que serían los asientos, hicimos la recuperación y el reciclado de las camillas. Entonces un poco la imagen, si ustedes van al Muñiz, van a ver en el área de espera donde está la farmacia, donde la gente recibe la medicación, estos muebles que son parte de lo que se fue recuperando de las camas del hospital. Otras de las cosas que hacemos es también iluminación o luminarias con estas cajitas también, las cajas chicas que vienen en las autopartes, también hacemos este tipo de adaptaciones con ópticas viejas o con elementos de iluminación de automóviles. Esas nos las llevamos de una casa rodante de Estados Unidos, el interruptor, pero bueno, fue como un detalle, como que se lleva un jabón de un hotel, ¿no? Bueno, y esto para Villa Fiorito, para la villa, con varias cosas que fuimos encontrando, hicimos un carrito para actividades en el espacio público. Es una especie de teatro de títeres ambulante que necesitaba la galería de arte que está dentro de la villa, en Villa Fiorito, para hacer cosas con los chicos. Estuvo en el último TED expuesto como proyecto también, soportado por TED, o sea, ellos fueron los que nos dieron el apoyo para poder hacerlo. Y estos básicamente los objetos que componen el Gran Aula, que es una biblioteca popular con una radio de FM que transmite en vivo en áreas cercanas, una cámara estenopeica habitable, o sea, los chicos pueden entender cómo funcionan las cámaras de foto estando adentro de una de ellas, una fábrica de juguetes, el carrito que estábamos viendo ahora, y un carro para hacer danza contemporánea. Y bueno, se sumaron luego un carro para cerámica y una especie de máquina de ver películas que lo hicimos con un lavarropas y un tambor de lavarropas y un pedazo de ventilador de techo, un motor de ventilador de techo. Y esto es un poco lo que ocurre cuando una vez por mes estamos yendo a una plaza diferente dentro de la Feria Vuelta Verde que organiza el Ministerio de Espacio Público y Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad. Y bueno, este sábado vamos a estar en Plaza Irlanda formando parte de esta feria, en donde se divulga un poco toda la cuestión de la reutilidad o el escenario de la reutilidad, que a nosotros nos parece que está bueno ponerlo en una situación también de transmisión hacia la comunidad, o sea, ponerlo en una situación de experiencia directa de la comunidad con los objetos o con las cosas recuperadas. Bueno, nada más, gracias.